Muchísimas gracias por... ahí están apareciendo, por lo menos yo veo las respuestas, así que ahí están apareciendo las respuestas esa es de la pregunta de mortalidad, que la vamos a responder en la presentación. Ahí están en la pantalla, así que la pueden ver también y vamos a ver si comandan lo que ustedes compartieron. Entonces, vamos de inmediato. Ahí está. Muchas gracias por la invitación y seguimos la presentación, la excelente presentación que acabamos de escuchar en relación a manejo de metrorragia posparto. Nos va a ayudar muchísimo en los conceptos, porque así que yo la agradezco enormemente, porque el manejo, el enfrentamiento, los conceptos ancla de precocidad en la sospecha, de manejo avanzado por etapas, etcétera, va a tener muchas cosas en común con lo que vamos a compartir ahora. La diferencia es que en vez de la hemorragia nos vamos a situar en la situación de sospecha o enfrentamiento de pacientes con cuadros sépticos. Fíjense ustedes que todos estos años hemos estado muy atentos, porque ha sido ciertamente necesario, y si ustedes revisan los congresos de la última década en nuestro país y en el mundo, preeclampsia, patología crónica concurrente, etcétera, han sido centrales porque han sido las causas principales de morbimortalidad, pero estaba en silencio y guardada la patología séptica, y si ustedes revisan los datos ahora, parece estar aumentando proporcionalmente, tanto por frecuencias individuales como porque se ha ido reduciendo justamente con el manejo adecuado de hipertensión en el embarazo y patología crónica. Ha ido apareciendo la sepsis como una causa importante. Fíjense, la cantidad de sepsis que hay en el mundo como causales de muerte es enorme, y es reconocida como una importante causa de morbilidad materna grave y de mortalidad prevenible, y por lo tanto, y tiene mucho sentido entonces empezar a preocuparse de esta gente, porque uno puede hacer cosas que pudieran cambiar el pronóstico de los pacientes. Fíjense, estos son datos recientes de Estados Unidos entre el 2014 y el 2017, y las infecciones o sepsis ya están en la segunda causa cuando están agrupadas, siendo las condiciones cardiovasculares, hipertensión crónica fundamentalmente, y las patologías crónicas de otro tipo acá, pero sepsis ganando lugar en las causas de mortalidad materna. Y por eso es que si ustedes revisan, hoy día hay una preocupación mundial dentro de las enfermedades que pueden ser prevenibles y que cambian pronósticos maternos para el CDC, para la Organización Mundial de la Salud, Reino Unido. Les vamos a mostrar datos ahora de estas auditorías que hacen ellos de sus causales de muerte, y por lo tanto se suenan las alarmas de nuevo y se recoge lo que en la década del 50 y del 60 eran de las causas conducentes importantes, las infecciones, la patología séptica materna era muy importante como causal. Después vino un silencio por mucha reducción en la infección, y hoy día reflotada. Cuando ustedes revisan sepsis en general a nivel mundial, evidentemente nuestras embarazadas aparecen como dentro del grupo de riesgo importante por las condiciones fisiológicas y patológicas de desarrollar un cuadro grave de sepsis. ¿Cuál es la definición? Es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Es decir, aquí hay varios conceptos. Uno de ellos, frente a este contexto infeccioso, la sepsis va a ser la desregulación de mi respuesta como huésped frente a este cuadro infeccioso, y que va a ir a dañar mis órganos blancos vitales. Entonces se hace énfasis en la disfunción orgánica, lo cual le da un concepto de severidad a este cuadro infeccioso y una necesidad de diagnóstico y manejo precoz que hace muy coincidente con lo que veíamos recientemente en la presentación en cuanto a hemorragia. Sepsis materna entonces va a ser este concepto de esta falla orgánica, de esta desregulación, pero cuando ocurre en embarazo, parto, puerperio o posaborto, ¿cierto? Ese va a ser el concepto de sepsis materna. Importante porque si nosotros la subdiagnosticamos o nos demoramos en hacer un manejo intensivo, vamos a aumentar el riesgo de complicación, y la sepsis va a pasar a un shock séptico, y va a aumentar el riesgo de mortalidad tanto en la madre como de complicaciones graves perinatales cuando esta sepsis se está dando todavía en el contexto de embarazo. Y a menudo es una causa prevenible, y vamos a ver datos objetivos al respecto. Los cambios fisiológicos en las embarazadas nos producen dos problemas. Uno, la susceptibilidad mayor a infección, y por lo tanto un cuadro, ustedes saben, influenza es un buen ejemplo, hoy día COVID es otro muy buen ejemplo y un triste ejemplo de que una mujer comparada embarazada con no embarazada, la embarazada tiene más riesgo de hacer el cuadro más grave, de hacer una sepsis, y más riesgo de complicaciones también. Y por otro lado, toleramos más algunas alteraciones, entre comillas, de los signos vitales básicos de las embarazadas,
son normalmente más hipotensas, normalmente con más taquicardia y más polipnea, etc. Por tanto, podemos subdiagnosticar o no sospechar o atribuir como que es algo, un signo vital fisiológico a una paciente que nos está avisando que se está descompensando. En este mismo contexto de la preocupación mundial reciente, acaba de salir publicado el estudio del GLOS, que es una muestra de la OMS en un periodo breve, pero en muchísimos centros, incluidos varios países de Latinoamérica, para auditar fenómenos de embarazadas manejadas intrahospitalarias por cuadros infecciosos, y por lo tanto, cómo nos fue con ella, cómo resultaron, cómo se manejaron, etcétera, etcétera, y por lo tanto, a lo largo de la presentación vamos a rescatar varias de esta información que es muy útil para nosotros para saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Un elemento importante de las pacientes con los cuadros graves, con sepsis, ¿cierto? No todas las infecciones, el 50% de ellas son posparto. Endometritis posparto, peritonitis posparto, infección derivooperatoria, abscesos, etc. La mitad de los cuadros graves de infección materna posparto, y también tenemos complicaciones del aborto, la coriomionitis, ¿cierto? Cuando aún está embarazada con un foco uterino, y durante el embarazo, no en parto y posparto, destacan ciertamente la pielonefritis como una causa importante de shock séptico, la neumonía o focos como la apendicitis que evolucionan con subdiagnóstico y que la paciente hace una sepsis. Otro detalle a destacar, cuando ustedes hacen esta auditoría de lo que yo les mostraba de la OMS, al momento que diagnostica o que cumple criterios de sepsis la paciente, el 90% de las veces no está en una UPC, está en las instalaciones en las cuales nosotros como obstetras, como matrones estamos trabajando. 50% están hospitalizadas en ARO o en puerperio o en salas de recuperación, y 36% vienen con la sepsis consultando desde la casa, con una pielonefritis, con una neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el 90%, el diagnóstico y el enfrentamiento inicial de la sepsis materna nos va a corresponder a los que estamos hoy día escuchando la presentación. Factores de riesgo: minorías étnicas, bajo nivel socioeconómico, esos son datos internacionales y probablemente no estén alejados de las situaciones que nosotros vemos en nuestra realidad nacional. Cuando son sepsis posparto, que ya dijimos que el 50% de los cuadros graves infecciosos son posparto en nuestra especialidad, la vía de parto más involucrada por lejos es la cesárea y de urgencia, ¿cierto? No la cesárea electiva, la cesárea intraparto. Partos prolongados o obstruidos, roturas prematuras de membrana, mientras más largo el intervalo al parto, mayor el riesgo, y otros también como epidemiológicos de embarazos múltiples, técnicas de reproducción asistida y nuliparidad. 50% de las pacientes que llegan al cuadro de sepsis con estas infecciones tienen además comorbilidades, y ciertamente en nuestra población obesidad mórbida lo es así, lo estamos viviendo en todos los hospitales hoy día con COVID, ¿cierto? Pero también tiene que ver con los cuadros bacterianos que estamos mencionando. Fíjense, este es otro dato muy interesante, de datos también recientes, de los últimos 4 años de auditorías en el Reino Unido, en el cual la sepsis fue responsable del 25% de las muertes maternas, 25%. Y por lo tanto lo que solicitó el Reino Unido es una intervención de auditoría externa, no de equipos tratantes de los centros en los cuales están las complicaciones graves. Y aquí agregamos otro concepto fundamental: en esta auditoría externa 63% de la mortalidad asociada a sepsis materna tenía retraso en el reconocimiento que estaba con una sepsis o en el manejo inicial, y a menudo en el servicio de obstetricia, porque dijimos que solo el 10% de los diagnósticos de la sepsis materna están ya pacientes instaladas en unidad de cuidado intensivo, pues en general por otra causa, una paciente que hizo una hemorragia postparto grave y que después en su evolución hizo el cuadro infeccioso, etc. El 90% son de enfrentamiento nuestro, y en ellas más de la mitad retraso en el reconocimiento, en el manejo, de las que terminaron en muerte. Y por eso todas las sociedades científicas hoy día comparten el concepto y la recomendación de que todos los centros tienen que tener implementados sistemas de alerta temprana para disminuir el riesgo materno. Y esto viene, si ustedes se fijan, muy de la mano, sin haber conocido la presentación anterior, de las mismas alertas tempranas para disminuir el riesgo en hemorragia, también las alarmas que suenen frente a la sospecha de sepsis en una mujer con un cuadro infeccioso eventual o confirmado. Por eso es que si ustedes revisan la definición actual de shock séptico y de sepsis en el mundo,
está fundada en la tercera versión de estos consensos, que es del 2016, el Consenso Internacional para Sepsis y Shock Séptico, que no está orientado a obstetricia propiamente tal, pero mantiene el concepto y que da, aparte del fenómeno que entendemos clínicamente, una definición operacional que dice, usted está frente a una sepsis cuando tiene una evaluación de falla orgánica secuencial, en este caso relacionado con sepsis, que es el SOFA, en que se ha deteriorado de la condición basal del paciente, ha aumentado 2 puntos o más, porque ese grupo de pacientes tiene una probabilidad de fallecer intrahospitalario de al menos un 10%. Un SOFA de 2 o más hace este grupo de aumento significativo de riesgo de mortalidad. Por lo tanto, en una paciente que estoy sospechando o ya confirmada una infección y que tengo cambios en su evaluación de todos los órganos y parámetros que voy a evaluar de este SOFA, que aumenta, que tiene 2 o más puntos de su basal, que consideramos el punto cero de su condición en una paciente previamente sana, como es en el caso de la obstetricia, que se deteriore, esa paciente está haciendo una sepsis. Así que súper pragmático. Y esto es lo que van a tener, y tienen todas las unidades de cuidados intermedios e intensivos, sus escalas de SOFA para la PAFI, para alteraciones de coagulación, ¿cierto? La sepsis se asocia a coagulación intravascular, compromiso hepático, cardiovascular, el elemento central ahí es la presión arterial media, porque es la presión de perfusión, y si se nos está deteriorando vamos a empezar a tener hipoperfusión de los órganos blancos, compromiso neurológico, falla renal, etc. Y el shock séptico también tiene una definición conceptual y una definición superoperativa, que por tanto les va a poder de nuevo a ustedes poner en alarma. El shock séptico va a ser esta paciente que ya tiene un SOFA de sepsis y que se está haciendo dependiente, que ya no basta solamente con el volumen, requiere drogas vasoactivas para mantener la presión, y que aquí agregamos un nuevo concepto que queremos que se lleven a la casa, que el lactato como marcador de progresión del metabolismo anaerobio empieza a aumentar. Entonces el shock séptico va a tener deterioro que requiere drogas vasoactivas y un lactato mayor a 2. Otro concepto a llevarse. Por lo tanto, los conceptos de sepsis y shock séptico van a estar más en el énfasis en la disfunción orgánica, porque ahí voy a poder yo impactar en modificar el pronóstico de esta paciente. Obviamente en el contexto infeccioso, ¿cierto? Los SOFAs también se deterioran en hemorragia, en preeclampsia, etc. Aquí estamos hablando del cuadro infeccioso, que esta disregulación o esta respuesta anormal del paciente va a poder afectar todos estos órganos blancos y yo los voy a poder ir a cuantificar. Otro concepto que tenemos que incorporar también en nuestras maternidades es el quick SOFA, que yo les preguntaba anteriormente al inicio, ¿cierto? El quick SOFA es una cosa súper sutil, súper fácil de aplicar. 3 conceptos que no requieren exámenes de laboratorio, que requieren el ojo clínico, ¿cierto? La experiencia y la evaluación del paciente, y que no es de la unidad de cuidado intensivo, como lo que yo les preguntaba en la prueba, sino que es al ingreso en la evaluación. Recuerden que el 90% de las sepsis pasan por delante nuestro, al ingreso en la evaluación de urgencia o al lado de la cama del paciente en una sala de las de básica, se puede aplicar una evaluación abreviada o quick SOFA. Y que lo que vamos a fijarnos en estos pacientes que estamos sospechando un cuadro infeccioso o que ya tenemos confirmado, una paciente que está hospitalizada por la neumonía o que una paciente que viene consultando por ella por una pielonefritis, si el paciente tiene un aumento en la frecuencia respiratoria. Estos son los números aquí de la recomendación internacional. Con compromiso de conciencia, que no lo ven ustedes tan claro en la conexión con ustedes, o que tiene hipotensión, son pacientes que me hacen de nuevo sonar alarma, no requieren ningún examen de laboratorio, dice este paciente lo saco de su control básico y lo llevo a una unidad de más complejidad y me apuro en instalar todas las medidas de la primera hora que vamos a ver a continuación. Los datos que tiene el 2016 de definiciones de parámetros clínicos para los diagnósticos de alteraciones de sepsis y shock séptico no están enfocados en embarazadas, y nosotros sabemos que normalmente las embarazadas tienen presiones más bajas, tienen presiones, sobre todo en el segundo trimestre, presiones arteriales medias bastante más bajas que las definiciones de anormalidad, también respiraciones más altas, lo que todos conocemos, y por lo tanto existen esfuerzos muy serios. Aquí yo les muestro los de la Sociedad Australiana, de hacer score de SOFA y de quick SOFA específicos para el embarazo, que son los que nosotros tenemos que tener en nuestras unidades donde trabajamos para recordarlos rápidamente y para que el personal que controla signos vitales y los matrones que están vigilando esta supervisión de signos vitales los tengan muy en mente y poder avisar frente a estos deterioros. SOFA y quick SOFA orientados específicos para la embarazada.
Y por lo tanto, ustedes deben planificar un organigrama de alerta temprana. En los pacientes que están sospechando cuadros de infección y que ven alteraciones clínicas rápidas, completar el resto de la evaluación para ir avanzando en escala en lo que veremos a continuación. Existen varias hoy día propuestas, por tiempo no las vamos a ver en detalle, pero van a quedar aquí planteadas para ustedes y vamos a ver si un concepto fundamental. Por ejemplo, un esquema de alarma temprana modificado específico para embarazada, que incluye estos parámetros de normalidad y rangos de anormalidad a la baja hacia la alta, y con score que avisan que estas pacientes tienen un riesgo intermedio o alto de evolucionar grave. O el SOS, ¿cierto? También del score en sepsis en obstetricia, los mismos conceptos. Todos ellos hoy día propuestos para poder ser analizados y que el tiempo nos va a ir diciendo cuál de ellos es mejor. Aquí los invito a compartir un artículo muy interesante del doctor Juan Pedro Kusanovich, que probablemente todos ustedes lo conocen, en conjunto con el grupo de Colombia, que tiene una unidad especial de reanimación avanzada en embarazada, analizando la sensibilidad, especificidad, etcétera, de todas estas intenciones de parámetros específicos para embarazada, varios de ellos con buenas sensibilidades y especificidades, pero valores predictivos positivos al debe, ¿cierto? Que vamos a tener que ir mejorando. Pero el mensaje que tenemos que llevarnos hoy día es que utilicemos alguno de estos sistemas de alarma temprana, todo el personal que trabajamos en las maternidades entrenados en ello, cuantificar los parámetros, sonar las alarmas cuando ellos se salen de rango para poder precozmente ir sobre esta paciente que está desarrollando una sepsis, ir a actuar con ello. Y es lo que vamos a ver a continuación. Manejo inicial de la sepsis, la hora de oro, de nuevo, mismo concepto compartido con hemorragia posparto. Pero acá, desde el punto de vista de sepsis, 4 o 5 puntos fundamentales que tenemos que recordar siempre. Lo primero, cuando tenemos a este paciente que ya estamos sospechándola por alguno de los cuadros infecciosos y la vemos que se nos está deteriorando y que las alarmas sonaron, tomar cultivos, hemocultivos son centrales, cultivo de orina si es que el foco está desconocido todavía, o cultivos orientados dependiendo de la sospecha que nosotros tenemos del cuadro clínico, medición de lactato, y aquí incorporamos en la presentación otro nuevo concepto que tenemos que tener manejo en nuestras maternidades, la incorporación del lactato en la medición de agravamiento de pacientes sépticas. La reanimación y el manejo de los cuadros de agravamiento por sepsis con mediciones de lactato en forma seriada reducen la mortalidad y por lo tanto no es un examen al azar. Fíjense ustedes, los riesgos de mortalidad están muy orientados en los niveles de lactato porque el lactato nos está hablando de hipoperfusión, de mecanismos de respiración anaerobia en los órganos blancos vitales y por lo tanto su deterioro se va a ir manifestando con la medición de lactato en la sangre materna. Entonces, cultivos y lactato y partir urgentemente en esta hora de oro los antibióticos de amplio espectro para ir de la más general hacia lo específico una vez que vamos aislando los agentes involucrados y la reanimación con volumen. Entonces, una vez que hemos tomado los cultivos, ustedes revisan dentro de las recomendaciones actualizadas del manejo de paciente crítica embarazada, el Colegio Americano dice, punto número 1, la terapia antibiótica precoz para sepsis recomendada para reducir mortalidad. 85% de las sepsis en embarazadas son bacterianas, que es lo que también les pregunté en la primera pregunta de esta encuesta. 85% de origen bacteriano. Evidentemente, estos datos son sin considerar que la humanidad esté viviendo una pandemia por un virus que no nos deja tranquilos, obviamente. Esto en condiciones endémicas, la gran mayoría de las pacientes que ustedes ven con sepsis van a tener una bacteria dando vuelta que está comprometiendo el organismo. Distinto a la realidad puntual hoy día, que esperamos que pueda cortarse prontamente. Y cuando ustedes revisan estas auditorías, este es el estudio de la OMS, a pesar de que el 85% de las sepsis son por bacterias, antibiótico iniciado el mismo día que se sospechó desde el punto de vista clínico, o que incluso se hizo el diagnóstico de sepsis, solo en el 66% de las pacientes, en el día, ni siquiera en la hora inicial. 1/3 de las pacientes partieron más tardíamente los antibióticos cuando ya habían sospechas de sepsis o elementos de sospecha. ¿Eso cambia el pronóstico? Por supuesto que sí. Ustedes le van reduciendo la sobrevida a una paciente con sepsis 7% por cada hora de retraso en el inicio de la terapia. Por lo tanto, cuando ustedes tienen elementos de sospecha fundados de que este cuadro parece ser infeccioso y que está repercutiendo desde el punto de vista tisular en los distintos órganos y por tanto cataloga como sepsis, hay que partir precozmente con los antibióticos.
los organismos más involucrados en nuestras patologías en general sépticas, sobre todo cuando son de origen pelviano, son Coccacia gram positiva, ¿cierto? Streptococo grupo A, muy importante en cesáreas de urgencia, Strepto grupo B, Bacillus gram negativo, Escherichia coli, en focos urinarios, en focos obstétricos. Ha ido aumentando el reporte en Streptococcus pyogenes o grupo A con elevada letalidad en nuestra especialidad. Esto todos ustedes lo conocen, los distintos focos, siempre polimicrobianos, la gran mayoría de nuestras infecciones intraabdominales son polimicrobianas, por tanto el espectro de antibióticos que vamos a elegir van a tener que tener esas coberturas. Tenemos focos monobacterianos en las mastitis, en las neumonias, en las pielonefritis, pero del resto son más polimicrobianos y por lo tanto ustedes van a elegir esquemas de primera línea que van a definir para su centro específico, pero hay recomendaciones generales bastante compartidas a lo largo del mundo. Por ejemplo, cuando ustedes ven a una paciente que llega con una neumonía de la comunidad, le van a dejar una cefalosporina, un betalactámico, ¿cierto? Pero siempre agregado con un macrólido, hasta tener confirmado o descartado que no sea una neumonía por atípico. Siempre partir con ambos y ustedes después reducen. En la neumonía de la comunidad, las coriomnionitis, lo mismo, propuestas de coberturas de gram negativos y de anaerobio, etc. La endometritis postparto también, ¿cierto? Las anaerobios y los gram negativos son nuestro foco de atención. Si además tiene una cesárea por medio, estrepto y estáfilo tienen que estar cubiertos y ese es el esquema que ustedes van a ir seleccionando en su centro. Entonces, cultivos y lactato, antibióticos de amplio espectro y la carga de volumen, la reanimación con volumen, como muy bien les mencionaron también frente a las hemorragias. Cultivos y lactato, antibióticos, vamos ahora al aporte de volumen. El aporte de volumen, en el caso del shock séptico, de la sepsis, hay que acordarse que la nuestra, el tema de ahora, es de shock distributivo. Por lo tanto, no es solo un problema de recuperar volumen en el intravascular. Las pacientes con sepsis están con un aumento de la permeabilidad capilar y un paso hacia el intersticio, y por lo tanto, si ustedes se ponen a pasar y pasar y pasar volumen, lo que van a poder aumentar es el riesgo de edema pulmonar y por lo tanto tenemos que estar controlados en esto. La propuesta de manejo con cristaloides, muy bien, y compartimos eso en la recomendación de la doctora recientemente, 30 ml por kilo es la propuesta para las primeras 3 horas en pacientes que están posparto o en embarazos pequeños, pero hay que tener precaución en las embarazadas, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, que tienen presiones oncóticas más disminuidas, porque 30 ml por kilo puede ser excesivo, y en ese escenario la recomendación es de 1 a 1,5 litros, máximo 2, en estas primeras 3 horas. Y tener en mente que en el shock séptico hay aumento de permeabilidad capilar y que solo el 50% de las pacientes hipotensas van a responder a esto y no hay que ensañarse pasando y pasando volumen, sino que tenemos que ir a una siguiente etapa que veremos a continuación. Y junto con esta reanimación por volumen, rápidamente partir con los antibióticos de amplio espectro y la medición de sus parámetros de hipoperfusión, del lactato, y haber tomado cultivos previo al inicio de los antibióticos, tenemos que ir a tratar de hacer el control del foco cuando esto lo requiere. Un 14, un 15% de las pacientes con infección grave requieren histerectomía, según los datos recientes que yo les mostraba de la OMS, o algún drenaje de un absceso en la pared, de algún otro foco que tiene un absceso, de una apendicectomía, si es que la sepsis era de origen apendicular, etc. Y por tanto tenemos que ir a buscar si hay algún foco que tenemos que drenar. Drogas vasoactivas, la paciente no respondió a volumen, ¿cierto? Sigue con presiones arteriales medias bajas y por lo tanto requerimos el siguiente paso. La recomendación actual para tanto embarazadas como posparto de primera línea es la norepinefrina, que es un vasopresor porque el objetivo central ahí, en que la mayoría de estas pacientes sépticas con corazones sanos no van a tener la falla de bomba primariamente, es aumentar la presión, un vasopresor, y que está utilizado, que existe experiencia para su uso tanto en embarazo como posparto. Eso como primera elección lo comparten las distintas guías de recomendación, y pasar a dobutamina como inótropo cuando la paciente persistentemente, a pesar de los vasopresores y el aporte de volumen, tiene falla en recuperar estas presiones medias y por lo tanto requerimos un inótropo para aumentar la contractilidad. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar para la casa? Primero, recomendación número 1, considerar que sepsis, que el diagnóstico presuntivo de sepsis es una emergencia en el enfrentamiento diagnóstico
y de tratamiento y de reanimación, una urgencia obstétrica. Siempre pensar en sepsis cuando ustedes están enfrentando a una embarazada o una paciente posparto o posaborto que tienen sospecha que pudiera tener un cuadro infeccioso y que tiene algún impacto en alguno de los órganos blancos, ya sea por el quick SOFA o porque ya objetivaron en sus exámenes que tiene elevación de transaminasa o porque su creatinina está un poco más elevada que lo que ustedes esperarían. Siempre pensar en sepsis y por lo tanto planteárselo e iniciar precozmente los esquemas de antibióticos de amplio espectro. Cuando van a partir los antibióticos, siempre cultivar y siempre tomar lactato. Hacer la reanimación con volumen. Si están en un embarazo en la segunda mitad, 1, 1,5 hasta 2 litros de cristaloide en las primeras 3 horas. Si es de un embarazo más pequeño, de una mujer sana o en el postparto, los 30 ml por kilo como regla para poder acordarse en esta reanimación por volumen. Si requieren pasar a la etapa siguiente de drogas vasoactivas, la recomendación hoy día es norepinefrina, tanto si está embarazada como si no lo está. El control del foco, ir a drenar los abscesos, ir a drenar, a sacar el apéndice si es una apendicitis, y pensar en el parto en forma primaria frente a una sepsis solo si es que el foco primario está intrauterino, es decir, una coriomionitis clínica. La recomendación es en contra del parto inmediato solo por el cuadro de una sepsis, de una paciente con una sepsis, con una neumonía. Lo que hay que hacer es el tratamiento óptimo de esa neumonía e ir a hacer la interrupción del embarazo exclusivamente si hay condiciones, o sea, indicaciones obstétricas perentorias, que por ejemplo después de la reanimación existe un deterioro y una sospecha de deterioro de unidad fetoplacentaria que no se ha mejorado y que por lo tanto no tiene sospecha que puede haber compromiso desde el punto de vista fetal. Pero primariamente el manejo de la sepsis en el embarazo es la sepsis. Muchas gracias.